es un hecho que el ser humano les ha temido a las fieras salvajes, ya que éstas han personificado el miedo más absoluto que nosotros podamos tener. El ser devorados. Y dentro del imaginario occidental, ninguna bestia fue más odiada que el lobo. Y es que este animal carnívoro ha convivido con ser humano de Occidente en todos los países europeos. Pero, ¿acaso un lobo no es menos peligroso que un oso pardo europeo? Pues sí, un lobo es mucho menos agresivo y sus ataques son menos brutales que un oso, cuyo ataque puede destrozar a cualquier que esté en su camino. Sin embargo, hay algunas acotaciones que hay que tener en cuenta. El oso depende de sí mismo, ya que es un animal solitario. El lobo, por su parte, depende de su manada. Por su parte, un oso es de climas más templados, viviendo más al norte, a zonas más frías y remotas, teniendo una menor distribución geográfica que el lobo, el cual se ha seguido asentando en zonas boscosas adyacentes a los pueblos. El miedo que el ser humano ha tenido por el lobo no ha sido infundado. Y es que en algunos casos, los lobos han visto al hombre como una presa a la cual han atacado y de la cual hasta se han alimentado. Son raros, sí, pero han habido casos de ataques depredatorios de lobos a seres humanos. Los lugares donde se han producido estos ataques han sido en Europa Occidental hasta inicios del siglo XX, los países de la ex-URSS, Irán, Mongolia, Canadá, Alaska, India y Rusia, siendo los dos últimos países que tienen los mayores índices de ataques de lobos a humanos. El por qué la India alberga lobos comedores de hombres no es nada descabellado. La India es el país donde vive la mayor cantidad de animales antropófagos en todo el mundo. Tigres, leopardos, osos, cocodrilos, tiburones. ¿Por qué no incluir a lobos? En el caso de Rusia, tal vez se den porque sus inviernos son frígidos, donde cualquier comida es bienvenida. Aunque también hay que hacer la acotación de que la gran mayoría de ataques de lobos antropófagos que se han producido en Rusia se dieron en un corto periodo, el cual se dio en plena Segunda Guerra Mundial, más concretamente durante la invasión alemana de la URSS. La vida humana no tenía valor en ese tiempo, ni en ese país. Miles de personas morían y sus cuerpos quedaban a la intemperie, lo que hizo que los animales de la región se alimenten de la carne humana, entre ellos lobos. Entre todos los casos de ataques depredatorios de lobos que se han producido, Investigaciones Ocultas examinará los ataques de lobos producidos precisamente en los dos países con mayor tasa de ataques, India y Rusia. En la India, existe un largo y extenso historial de lobos que depredaron en seres humanos, especialmente en niños. Tales ataques han sido atribuidos a la especie del lobo indio, una subespecie de lobo gris, el cual es de tamaño intermedio entre el gran lobo del Himalaya y el mucho más pequeño lobo árabe. En 1878, 624 personas fueron asesinadas por lobos en Uttar Pradesh, y otras 14 en Bengala. En 1900, 285 personas fueron asesinadas en las provincias centrales. Entre 1910 y 1915, 115 niños fueron asesinados por lobos en Hazaribagh, y otros 122 fueron asesinados en la misma área entre 1980 y 1986. En Jaunpur, Pratapgarh y Sultanpur, ubicados en el estado de Uttar Pradesh, los lobos mataron a 21 niños y mutilaron a otros 16 desde el 27 de marzo de 1996 hasta el 1 de julio de 1996. Entre abril de 1993 y abril de 1995, 5 manadas de lobos atacaron a 80 niños, 20 de los cuales fueron rescatados, en las divisiones forestales de Hazaribagh, West Koderma, y Latear. Los niños fueron llevados principalmente en el periodo de verano en las horas de la tarde y, a menudo, dentro de los asentamientos humanos.
En Irán, se han reportado ataques de lobos durante milenios. Al igual que en la India, se han reportado muchos casos de lobos que se llevaron a niños pequeños. Las personas adultas han sido también atacadas en algunas ocasiones. Es famoso el ataque de un policía que fue asesinado y parcialmente devorado por 3 lobos, después de que el oficial desmontara de su caballo para hacer sus necesidades. El 2 de enero de 2005, en la aldea de Balia Sr, cerca de la ciudad de Torbata y Darilla, al noreste de Irán, una manada de lobos atacó a un vagabundo frente a varios testigos. Aunque la policía intervino, el hombre murió a causa de sus heridas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lobos en el Oblast de Kirov comenzaron a aumentar en número y desarrollaron comportamientos audaces hacia los humanos, coincidiendo con el reclutamiento de cazadores de Kirov en el Ejército Rojo y la requisa de armas de fuego de pueblos. Los lobos eran comunes en todas las partes habitadas por humanos del Oblast de Kirov durante el periodo de la guerra, incluidas las afueras de las aldeas. Durante el periodo de la guerra, disminuyó el número de ganado y perros de los que solían alimentarse los lobos en Kirov. Se habían contado 200 manadas de lobos en los bosques de la zona, y los avistamientos de lobos en las calles de la ciudad de Kirov, es decir, las calles Klinovskaya, Vodoprovodnaya y Gorbacheva, se hicieron comunes. A veces, se veía a los lobos durmiendo en el parque de la ciudad de Zarechny a plena luz del día y aparentemente no mostraban más miedo a los humanos que los perros salvajes. Ello originaría una oleada brutal de ataques de lobos a seres humanos en varias localidades de dicho oblast. A finales de septiembre de 1944, en las cercanías del asentamiento de Burakovsky, un lobo capturó a un niño de 18 meses y lo llevó hacia un bosque, antes de ser rescatado por los campesinos. Unos días después, en un gigante kolhoz, o granja colectiva, muy común en la Unión Soviética, en la localidad de Mendeleevsky, un par de lobos emboscaron a una niña que miraba un caballo en un prado, mordiéndole y rasgándole la ropa. El 21 de septiembre, en el pueblo de Kolodaevshchina, Valentina Starikova, de 13 años, fue secuestrada por un lobo cerca de la orilla de un río, mientras observaba a otro lobo atacar a un ternero al otro lado de la orilla. Unas horas más tarde, se encontró una parte de su pierna en un bosque cercano. Después de estos incidentes, los lobos comenzaron a perseguir a los niños de forma sistemática. El 6 de noviembre, en el kolhoz New Village de la localidad de Alexandrovsk, los lobos atacaron y desmembraron a una niña de 8 años a plena luz del día. 2 días después, a las 11 de la mañana, en el asentamiento de Berezovsky, una adolescente de 14 años, Tamara Musinova, murió mordida por 9 lobos. El 19 de noviembre, María Polakova, de 16 años, fue asesinada por lobos cuando regresaba a trabajar con su hermana en un claro del bosque de la localidad de Ramensky. Hacia 1945, una nueva serie de ataques más audaces y numerosos se produjeron en muchas de las localidades de Kirov. El 29 de abril, en la aldea de Kolodayevshchina del distrito de Rudakovsky, María Vernikova, de 17 años, fue atacada por un lobo oculto en la espesa vegetación, en un campo a unos 50 metros de las caballerizas. Cuando los gritos de la niña atrajeron a una multitud, el lobo la levantó repetidamente, escaló una cerca de caña de 1 metro de altura y la dejó solo después de llevarla 200 metros. Mientras los aldeanos se llevaban a la niña, el lobo los siguió hasta el borde del pueblo, ignorando sus gritos y gestos amenazantes. El lobo se acercó al pueblo varias veces ese día y se llevó un cordero al día siguiente. El funcionario que investigó el incidente fue G.P. Kamensky, quien postuló que el comportamiento atrevido del lobo probablemente se explicaba por la ausencia total de cazadores o rifles en la aldea, ya que se habían llamado portadores de armas y armas de fuego al frente oriental. El 1 de mayo, en la aldea de Mamaevshchina de la localidad de Vasilkovsky, Volodya Goreev, de 7 años, fue agarrado del cuello por un lobo y llevado hacia un bosque.
fue liberado solo después de que un aldeano disparó un tiro y sobrevivió a la terrible experiencia, ya que su cuello había sido protegido por una bufanda gruesa. Más tarde, en la aldea de Chirievo del distrito de Nemsky, Pima Molchanova, de 5 años, fue agarrada por un lobo mientras lavaba botas de goma con un amigo junto a un riachuelo. Un equipo de rescate descubrió el cuerpo de la niña a 500 metros del riachuelo con un mordisco en la garganta y una pierna parcialmente comida. Entre 1946 y 1950, los ataques de los lobos se habían convertido en un problema grave en varios de los distritos del Oblast de Kirov, Darovsky, Leviatsky, Sovetsky, Nolinsky, Kalturinsky y Orichevsky. Los cazadores mataron a 560 lobos en el Oblast de Kirov en 1946, lo que se consideró una cosecha inusualmente alta. En los siguientes 3 años, los cazadores de Kirov, con la ayuda de cazadores de Moscú, lograron matar a 1520 lobos, una tarea que se vio dificultada por la casi falta de transporte a los asentamientos rurales en el periodo de posguerra. Los lobos aparecieron en el asentamiento de Rusanovo en 1947 y mataron a una niña pequeña, y a Benjamin Fokin de 13 años, durante el periodo de agosto a septiembre. Un lobo también se llevó a una niña pequeña, que estaba con varias niñas mayores en una era. Cerca de la aldea de Cherniadievo del distrito de Rusanovsky, 2 lobos atacaron a Anna Mikheeva y su madre, que estaban tratando ropa blanca en un campo. La madre logró repeler un ataque contra ella con un fajo, aunque su hija fue atrapada. Un rastro de sangre conducía a unos espesos arbustos de enebro, donde se encontró a Ana con la garganta herida y algo de carne del estómago comido. Una brigada especial de cazadores llegó para hacer frente a los lobos Rusanovsky y los ataques cesaron en esa zona. Entre julio y agosto de 1948, murieron 9 niños de entre 7 y 12 años. El 17 de noviembre de 1948, en el distrito de Nolinsky, Svetlana Tueva, de 8 años, fue arrastrada 1 kilómetro a un bosque por 5 lobos, mientras caminaba desde la escuela con otras 2 niñas y un hombre. El hombre escapó trepando a un árbol, mientras que las otras niñas corrieron de regreso a la escuela. Una búsqueda en el bosque concluyó con el descubrimiento del abrigo de Svetlana. En el periodo de julio a agosto de 1950, 3 niñas y un niño de entre 3 y 6 años, fueron asesinados en el distrito de Leviatsky. Durante un periodo de un mes en diciembre de 1947, un lobo macho grande se instaló en el área alrededor de la estación Suna, de Kirov. Caminaba por las aldeas en las horas de la mañana y de la tarde, atrapando perros y atacando a personas solitarias en las carreteras. Antes de ser finalmente asesinado, el lobo hirió a 13 personas y mató a una mujer y a un adolescente. Cuando lo mataron, el lobo medía 138 centímetros de largo y estaba muy demacrado. En su estómago se encontró un mechón de cabello de mujer. En 1951, la mayoría de los distritos de Kirov se limpiaron de lobos devoradores de hombres, aunque Orichevsky seguía siendo vulnerable. Dentro de ese distrito, en la aldea de Tarasovka, el 29 de abril de 1951 una niña de 10 años fue asesinada, mientras lavaba ropa en un pequeño río. Más tarde, un grupo de lobos persiguió con frecuencia a los niños que recogían setas y bayas en los bosques que rodeaban los asentamientos de Shalegovsky, Smirnovsky y Shavalinsky. El 12 de junio de 1952, Zoe, de 11 años, y Lidia Vturina, de 15, fueron hospitalizadas tras ser agredidas en la aldea de Vturino. El 11 de julio del mismo año, un lobo atacó a Vitaly Isutin, de 5 años, a 1 kilómetro de un pueblo y se lo llevó a un bosque. En ese mismo mes, Ludmila Perminova, de 8 años, fue mordida por un lobo en el pueblo de Kosely. El 12 de agosto, Lidia Tupitsina, de 6 años, fue secuestrada por un lobo mientras recogía bayas en un bosque con otros niños.
A las 9 de la mañana del 17 de agosto, el pastor Alexander Bediakin, de 13 años, fue arrastrado por lobos a 1 kilómetro de la aldea de Grebenšćiki, pero fue rescatado por trabajadores de la tierra. Los cazadores locales creían que el animal era una hembra vieja. El 16 de agosto de 1952, un niño de 12 años que recogía bayas fue rescatado de una gran loba acompañada de 3 cachorros. En la primavera de 1953, una niña fue atacada mientras caminaba por un bosque con su abuela. A fines de mayo, una loba vieja y casi desdentada fue asesinada cerca del pueblo de Turino, después de lo cual cesaron los ataques en Orichevsky. El mediodía del 17 de junio de 1953, en el pueblo de Sergeitsi, distrito de Belsky, Sasa Grachev, de 12 años, fue agarrado por un lobo en un patio de recreo y arrastrado 300 metros, antes de agarrarse a una rama y lograr salir de las mandíbulas del lobo y correr a casa. Este fue el último ataque de lobo no rabioso registrado en el Oblast de Kirov.